nube. Great. Reanudar compartición. ¿Están viendo la presentación, no? ¿En la pantalla? Sí. Sí. Bueno. Pues entonces, buenas noches a todos otra vez y vamos a empezar con nuestra segunda sesión del Club de Lectura. En esta ocasión, pues vamos a compartir y analizar un poquito más el libro de Isabel Allende, de Paula. Y pues bueno, Edward ya sabe que la dinámica era, bueno, de la vez pasada yo les había enviado preguntas para que ya más o menos estuvieran preparados, pero en esta ocasión pues no hubo mucho esa chance. Así que alguien quiere hablar un poquito, como en realidad este libro es autobiográfico, entonces creo que todos van a saber datos sobre quién es Isabel Allende. Si alguien quiere compartirlo. Eduardo. Silencio incómodo, ¿no? ¿Dónde? Sí. Silencio incómodo. Sí, yo creo que pues más o menos todos sabemos datos generales de Isabel Allende, sí. Escritora chilena. Conoce medio mundo, yo creo, por todos sus viajes, escritora, algunas de sus obras fundamentales, la primera y la que la catapultó al éxito, La Casa de los Espíritus, que fue llevado pues, al cine. Es pariente de Allende, el pues, expresidente. Salvador Allende. Salvador Allende, gracias. Y pues, obvio, la mamá de Paula. Paula y pues con una familia súper colorida, ¿no? Que nos va contando a través del libro de Paula y a través de otras de sus obras nos da un vistazo, ¿no? De su familia súper colorida con diferentes matices, ¿no? Desde la magia y el uso de las cartas hasta la interpretación de lo espiritual a través de la propia naturaleza. Y yo digo que Isabel Allende está pues llena de aventura su vida. Todos sabemos o cuenta un poquito en Paula, aunque también ya luego en otras de sus obras lo amplía, su relación con el papá de sus hijos, que fue un poco, bueno, yo no sé si ya estoy hablando de Isabel Allende o estoy chismeando, ¿no? Pero no se puede separar eso. Es que la vida de Isabel Allende, ¿no? Mis respetos. La relación con el papá de los hijos, que primero fue amor y luego cayó en el tedio, y luego su escapada a Europa con un amante ahí bien colorido, lleno de aventura, y luego el regreso y el perdón del papá de sus hijos, hasta finalmente dar por terminada la relación y los dos están de acuerdo de que mejor estaban separados, ¿no? Cómo le tocó en medio de todo un caos en el Chile dictatorial y en plena revolución, no solo criar a sus hijos, sino también ejercer la profesión desde un canal de televisión improvisado hasta secretaria en una editorial y comenzar a hacer sus primeras obras ahí medio que clandestinas. En fin, yo creo que hay mucho colorido en la vida de Isabel Allende, ¿no? Así es, Edward ya casi resumió medio el libro, pero está bien. Fíjate no, que se me ve mucho porque te apasiona esta obra. A mí me encanta, la verdad, la vida de Isabel Allende me fascina porque pues es súper colorida y se me mezcla un poquito porque como no sé si han tenido la oportunidad de leer de ella La Suma de los Días, y si no yo lo recomiendo muchísimo, que también es biográfico, pero ella hace un recuento de toda su vida. Entonces se me mezcla un poquito lo que sé por Paula y lo que sé por este libro, ¿no? Que ella cuenta prácticamente un recorrido por toda su vida. Así es. Bueno, nada más ¿usted quiere comentar algo? Yo lo que alcanzo, bueno, tal vez no como datos bibliográficos, pero lo que alcanzo a rescatar en el libro de Paula sobre Isabel Allende, me parece que es una mujer que creció en un tiempo que ella estaba adelantada, pues, para el tiempo que le tocó vivir, ¿no? Desde empezar tal vez con bases del feminismo, cómo perseguir el amor a costa de todo, ser una madre trabajadora en tiempos que no era tan normalizado,
Y bueno, me parece que definitivamente le tocó ser como pionera en muchas cosas, que sobre todo esa intención de igualdad de géneros y de derechos. Así es. Bueno, ella nació en Perú en 1942, creo, algo así. Es muy interesante porque, pues, por la relación de su madre con un embajador, o sea, ella pudo, o sea, es de origen chileno, pero nació en Perú, pero tiene nacionalidad estadounidense, estuvo viviendo en Bolivia, en el Líbano, entonces yo creo que ella es una recopilación de todos los escenarios geográficos en donde le tocó vivir y creo que también eso ha enriquecido todo su experiencia al momento de escribir. Y sí, lo que comentan, es sobrina de Salvador Allende. Yo estuve, hay una escuela en La Habana que se llama Salvador Allende, que yo estuve ahí, de hecho, creo que unos 2 o 3 meses y ni idea, ni por aquí me pregunté por qué se llamaba así, ni nada. Y creo que al leer, al leer este libro ya incluso conoces ese tipo de detalles históricos. Entonces, pues creo que ya vamos a avanzar a la siguiente pregunta o al siguiente tema. ¿Cuáles han sido algunas de sus obras? Que ya pues Edward ya nos comentó algunas. ¿Sabe alguien algunas más de ella? Yo he leído Eva Luna, La Casa de los Espíritus y Los Juegos de Ritter, me parece que se llama, y ahora Paula. Y definitivamente Paula, mi favorita es La Casa de los Espíritus, pero Paula definitivamente se ha convertido de una de mis favoritas de ella. No he leído lo que quisiera de esta escritora, pero conociéndole ya un poquito más, creo que va a ser una de las tareas que lleve a cabo. Así es. ¿Tú, Edward? Sí, yo ahorita les hablaba, aparte de La Casa de los Espíritus, les decía que La Suma de los Días, que junto con Paula es de mis preferidos. Está, aquí lo tengo anotado, Eva Luna, que también es un libro fantástico, y El Plan Infinito, que les recomiendo muchísimo también. Sí, el Plan Infinito creo que lo comenzó a escribir justo cuando estaba con Paula también en el hospital. Bueno, al menos dice que las primeras líneas las escribió en ese 8 de enero. Y yo soy súper novata en esto de Isabel Allende, o sea, este es el primer libro que leo de ella. Y cuando lo estaba leyendo yo decía, Dios mío, ¿por qué había vivido tanto tiempo sin conocer a esta mujer? O sea, no, ¿dónde estaba? Me encantó, la verdad. He visto varias entrevistas de ella y uno de sus últimos libros, que son Mujeres del Alma Mía, algo así, creo que también habla sobre pues su mamá, su abuela, su hija, y tiene otra novela que es El amante japonés. Vi una entrevista que le hicieron sobre creo que sí es El amante japonés, sobre ese libro y también me llamó mucho la atención. Entonces, pues les digo, yo es el primer libro que leo, pero seguramente sí quiero que la vida me alcance para leer muchos más de ella. Yo creo que la forma de escribir de Isabel Allende a todos nos enamora desde que te lees el primer párrafo, ya quedas enganchado, ¿no? Así es. No puedes separarte. Muy bien, y bueno, ¿conocen algún detalle del autor? No sé, curiosidad, algo que quieran comentar sobre, ahora sí, específicamente ella como autora. Yo les comentaba hace rato que tiene como un tipo de rito cuando va a escribir que siempre lo hace el 8 de enero. Ajá, eso fue porque la primera novela que escribió, La Casa de los Espíritus, la empezó a escribir el 8 de enero y lo dejó así como que como un tipo de costumbre, tradición, yo creo, y eso es algo interesante. Creo que sin darnos cuenta todos estamos hechos de costumbres, de ritos, y este es uno de esos detalles que tiene ella. Incluso decía, no empiezo ese día a escribir toda la obra, pero quiero que ese día quede el título, la trama sobre qué va a ser, y eso me llamó mucho la atención sobre ella.
También me llamó la atención que el primer libro lo empezó como una carta a su abuelo cuando estaba enfermo. Realmente no empezó a escribir con la intención de crear un libro. ¿No? Y termina siendo un libro fenomenal y debido a ese buen resultado, o esa buena fama que tuvo el libro, empieza el rito, ¿no? El escribir o el empezar o un 8 de enero empezar un libro nuevo. Así es. Yo creo que la escritura encontró a Isabel Allende, no Isabel Allende encontró la escritura, ¿no? El arte de escribir, porque pues justo por lo que comenta Aide, ella comenzó escribiendo como una carta y luego se convirtió en un libro y luego en éxito y luego siguió y le siguió y hasta la fecha, ¿no? No ha dejado de escribir. Más bien la escritura la encontró a ella, el arte de escribir la encontró a ella. Disponible y obviamente con todas las experiencias de vida que tiene y el talento, pues ahí tenemos a nuestra Isabel Allende. Así es, y pues ha sido merecedora de múltiples reconocimientos alrededor de todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en su país, en Barcelona, bueno, no sé, o sea, es un fenómeno, la verdad, y me llamó también mucho la atención que ha tenido unas críticas también muy malas, o sea, por gente, por ejemplo, Elena Poniatowska de México y otros escritores incluso pues, la han llegado a llamar de que no, es que ella no es una escritora, ella es una, como que alguien por suerte se haya tropezado con algo o que le han criticado incluso su forma de escribir y así, pero lo que sí es un hecho es de que te atrapa, te lleva y te hace que quieras seguir leyendo y pues, no sé, incluso en el libro mencionan algo cuando estaba en su gira de su primer libro que le decían, ¿puede describir el tipo de escritura, algo así, que ella se quedó así como de... Oh. Estructura. Sí, o sea, y ella sí totalmente, pero bueno, o sea, ahora, bueno, en Estados Unidos se convirtió en profesora y creo que también eso habla de que una cosa te lleva a la otra y estás como que forzado incluso a veces en profundizar en algo porque pues se lo exigían, ¿no? También. Entonces, pues, es eso. Aquí, ¿en qué contexto se escribió la obra? Como Edward ya nos estaba hablando hace poco, o sea, tanto, en realidad no podemos decir que en qué contexto, porque pues, es su vida, ¿no? Pero sí hay un periodo muy marcado que es cuando el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y pues no sé si alguien quiere profundizar en eso un poquito. A mí realmente, cuando lo estaba leyendo, lo empezaba a leer, yo estaba totalmente obsesionada con el hecho de que ella en una etapa tan difícil de su vida, como ver a su única hija mujer enferma, en estado de coma muy grave, tuviera la paciencia y las palabras exactas para escribir una obra. Eso a mí me fascinaba. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos cursado por algún momento de depresión o de tristeza y a mí en lo personal me siento devastada de no poder hacer nada y ella transformar esa tristeza en una obra, a mí me encantaba. Y como me encantaba esa transición que ella lograba hacer de poder narrar su vida, los años desde su infancia, todo situación mágica con la abuela, con el abuelo, las premoniciones y poder trascender o hacer esa transición entre su vida y poder hablar de cómo estaba en los momentos en que Paula estaba muy enferma, tanto hospitalizada en cuidados intensivos o cuando ya la tenía en rehabilitación en su casa. Yo creo que me encantó poder ver todo ese contexto tanto personal como histórico de Chile y su hija. A mí no deja de sorprenderme cómo ella logró mantener la historia viva, ¿no? Ella, pues todo comenzó
ella misma dice en el libro, un largo epistolario con su mamá, porque sus papás se la pasaban viajando, eran embajadores, estaban lejos. Ella comenzó como que a escribir, a escribir, a escribir. Y yo pienso que se volvió la escritura como su refugio, ¿no? En medio de todo, porque tuvo o ha tenido, ¿no? Una vida súper, siento que ahorita que está en el medio, en la medio calma de su vida, ¿no? Pero todo el tiempo cuando lees la obra, los libros de Isabel Allende, siempre la ves envuelta en medio de hay una vida súper agitadísima, ¿no? De muchas, muchas, muchas cosas, de ellas y de lo que ella llama su tribu, que son sus hijos, sus nueras, sus nietos. Incluso ella siempre pues deja entrever, ¿no? Que le gusta como lo de su manada, ¿no? Ese gran matriarcado que ha defendido su familia por los años de los años, desde la abuela, su mamá, ella, y ahorita cómo trata de tener toda su familia bajo su amparo, ¿no? Bajo su cuidado. Y yo pienso que la escritura fue para ella el escribir, y no solo cuando el tema de Paula, sino a lo largo de toda su vida, fue como el refugio, una mujer con una inteligencia emocional enorme, porque supo cómo canalizar o ha sabido cómo canalizar todo el dolor, toda la tristeza, toda la depresión en arte. Y eso a mí se me hace una lección de vida súper valiosa, la verdad. Sí, para mí que ella haya escrito ese libro fue como, empezó todo como un acto de amor, porque incluso las primeras líneas del libro dice, escucha Paula, voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. Entonces, o sea, wow, desde ahí ya, y esas son las primeras líneas, entonces, pues bueno. Ahora traté como de dividir el libro en ciertos acontecimientos importantes como para dar pie a la discusión, ¿no? Sobre la muerte de la Memé, este personaje místico que ella pues admiraba tanto y que está envuelto en tanto misterio y todo lo que significó su muerte para ella y para su abuelo, incluso casi casi era una extensión de la casa, no sé, esa parte me encantó mucho, cómo la describía, incluso todas las sensaciones y las cosas raras que sucedían en su casa. El otro aspecto que marca mucho también cuando describe, o bueno, estas son cosas que a mí me llamaron la atención, sobre las trabajadoras domésticas que vivían en su casa. Ella decía que para ella era como algo muy vergonzoso cuando tenían que contar la ropa para llevarla a lavar o la forma en la que vivían las trabajadoras del hogar en ese tiempo, pues la verdad no cambia mucho la situación, aunque ahorita ya tienen más derechos y todo, pero todavía siguen recibiendo sueldos pues muy injustos, todavía los derechos pues en realidad no están como que al 100 para todas las personas que trabajan en los hogares. Entonces también ella lo visibiliza a lo mejor desde su posición o desde su privilegio, pues, pero lo plasma ahí también. Yo digo, o sea, desde ahí, de la lectura que hace Isabel Allende de la realidad de esas mujeres, te das cuenta que a pesar de que ella gozaba de privilegios y de un estatus superior, podía como leer el alma de la gente, ¿no? Como ver qué estaba pasando más allá de su círculo, porque ella pues definitivamente pues tenía una posición de privilegio, sin embargo ella podía ver lo humillante que podía ser incluso para ella misma a lo que eran sometidos estas mujeres, ¿no? Y te habla de su calidad humana, ¿no? Y de su empatía por los demás, ¿no? También, Sí. que bueno, seguramente lo mencionarás más adelante, pero desde ahí se marca esa empatía por los demás, cuando ella también se sometía a riesgos para poder llevar a asilados hacia las embajadas y demás. Entonces, sí, estoy de acuerdo que desde los primeros capítulos vemos esa calidad de persona. Así es. Ella es una persona muy apasionada, muy enamorada y todo, y me encantó cómo describe cada una de los amores que conoció incluso desde la infancia, incluso, bueno, no sé si a ustedes les pasó, incluso hasta te hace recordar los propios, ¿no? ¿Quieren hablar algo de eso? Digo, no de sus amores. Yo te iba a preguntar, ¿de qué quieres exactamente que hablemos? Sí.
No, porque el mío, obviamente, el único en la vida. Ay, nada. A mí, primero, antes que el primer amor, me llamó la atención cuando se refiere al joven, al pescador con el que ella tenía 8 años y que se le llevó al bosque. No inventen, de eso quiero hablar cuando termine. Yo también, pero no sabía si encasillarla a ella así en ese aspecto. Pero a ver, continúe. A mí me llamó la atención porque la primera vez que lo menciona como muy someramente, que yo me quedé así de, a ver, si hubo un abuso o me quedó con la espinita, ¿no? Cuando yo en alguna otra parte del libro lo, lo, lo narra completamente, no supe cuál sería mi reacción, la verdad, no sabía si era una niña con ese deseo de conocer, a lo mejor de la falta del amor del padre ausente, o, o en qué normalizar, como, porque al principio sentí como que lo estuviera normalizando ese abuso, ¿sabe? Entonces sí, como que ahí sí me sacó un poquito de onda, como, sí. Así es, porque ella tenía 8 años, o sea, no es como que era un adolescente, preadolescente o así, o sea, son 8 años los que ya tenía y todo lo que describe ahí, o sea, en pocas palabras la tocó, pero ella dice que recordaba al pescador al que no había abusado de ella, porque incluso al siguiente día ella va por su propia voluntad a buscarlo, o sea, porque sabía que tenía una cita, pero al mismo tiempo algo dentro de ella sabía que había algo raro, que algo estaba mal, pero creo que ella no lo tomó como un abuso, pero pues los tiempos cambian y creo que ahorita con más libertad o con mayor facilidad podemos detectar cualquier tipo de abuso y obviamente en estos días eso es un abuso, hasta por menos, entonces yo lo busqué intencionadamente en internet porque sí me movió mucho también esa parte del pescador, pero no, en nada, en ninguna entrevista que vi ni nada, habla sobre ello. Entonces creo que como que ahí quedó, así de, fue pues una experiencia y algo, pero no fue una violación. ¿Cómo lo leen ustedes? Me gustaría escuchar cómo lo leen. Sí como abuso y violación o no como abuso y violación. Me gustaría oír su criterio. Creo yo que sí nos tenemos a lo mejor que posicionar en el tiempo que se desarrolla, ¿no? Evidentemente, si lo vemos ahorita en retrospectiva, a mí me parece que sí fue un abuso, definitivamente, porque aunque la niña no dijo no, era una niña realmente, o sea, la niña no tenía la forma a lo mejor de pensar que eso era algo malo y que estaban haciéndole algo que debería de ser ella mucho mayor para dar un consentimiento. Entonces, creo que sí es un abuso definitivamente. Por eso les decía, a mí al principio me llamaba la atención así como que yo sentía la primera vez que lo estaba leyendo, que lo menciona, yo decía, es que se está en esta parte normalizando un abuso, porque eso definitivamente es un abuso. Pero bueno, si lo posicionamos seguramente en esos tiempos, pues ella lo captó de manera distinta, ¿no? Y sí creo que tiene mucho que ver que a lo mejor pues no sé, a mí me hace pensar que era tratando de buscar ese cariño de, del, de la figura paterna. No soy psicóloga, pero eso me hace pensar. Y creo que tan lo normalizó y eso que ella lo está relatando muchísimos años después, ya cuando ella ya tiene hijas y todo. Y claramente, bueno, en sus palabras, yo no percibo algún tipo de trauma, no percibo algo que le cree algún conflicto a ella. Entonces, creo que también eso es importante, que si ella no lo percibe como una violación, como un abuso, cómo nosotros sí, o por qué si a ella no le ofendió, por qué a nosotros nos debería de. Entonces, no sé, yo no obtuve una respuesta, les digo, lo intenté buscar o alguna parte donde hablara sobre ello, pero pues creo que en ninguna entrevista le preguntan por eso.
Fíjense que a mí me conflictó mucho, o sea, ese pasaje del libro lo leo y lo releo, lo he releído y trato de leer entre líneas y cualquier cosa que diga al respecto sería romantizar o poner en boca del escritor algo que realmente hay total silencio, ¿no? O sea, si me preguntaras ahorita y yo poniéndome en o yo evaluando quizás como mi hija de 8 años, pues la lectura sí sería muy fácil, ¿no? Si es un abuso. De hecho, la forma en que murió este hombre, o sea, no se dice de asesinato, todo se deja como sospecha de quizás el abuelo, quién fue, qué pasó, alguien vio, porque el pescador aparece muerto luego, ¿no? Y ella pues se despide de él y va al funeral o la llevan arrastras no, pues la llevan al funeral y ella se hace como su rito de despedida frente a un cadáver que apenas reconocía. Si lo tuviera que clasificar, para mí sí fue abuso, a lo mejor no tuvo mayor, como muchas personas, muchas mujeres, ¿no? Que sí son abusadas, pero no tienen mayor implicación psicológica sobre ella, pues sí lo saben poner en palabras, pero hasta ahí. Sí lo leería como abuso, más bien lo interpreto como un regalo también de que nos quiso hacer, no, que nos ha querido hacer Isabel Allende a través de este libro y también en la suma de los días menciona el episodio, pero también ha sido muy reservada al respecto, no ha querido dar más detalles sobre eso, así que coincido en que somos nosotros, ¿no? Para hacer otra lectura o para poner una interpretación que realmente pues no tenemos forma de saber qué pasó, ¿no? De hecho, no creo, aunque sí creo que ella recuerde los detalles de qué pasó y cómo fue todo, pues también estamos hablando de Isabel Allende, ¿no? Describe con sus palabras y ella misma lo reconoce, a veces le pone un poquito a la narración, pone un poquito más de lo que ella sintió y no tanto de lo que realmente pasó, ¿no? Porque a pesar de que ella estaba llorando del miedo, sí describe todo lo que experimentó su cuerpo, ¿no? Y en lo que describe experimentó placer, sea abuso o no sea abuso. Entonces es algo que me conflictúa muchísimo, la verdad. Sí, pero creo que no encontrar la respuesta y creo que a ver si después la encontramos. Y bueno, pues sobre el feminismo. Ella, no, wow, o sea, es una referente del feminismo desde como describe cuando falleció la Memé, que decía que su abuelo nunca la percibió como suya, porque incluso decía que la Memé era un alma totalmente libre y que hasta que murió el abuelo entonces se pudieron abrazar en términos de igualdad. Entonces, eso para mí es como que el ejemplo que ella tuvo. Y una de las frases que me gustó mucho, que decía que no hay libertad sin independencia económica y que hay que cambiar las reglas de la economía doméstica, porque cuando ella tuvo su primer divorcio, que se dio cuenta, bueno, cuando se fue tras el, Argentino. que era al argentino, no sé qué, que ella se dio cuenta que no tenía nada. O sea que todo lo que ganaba se iba en los gastos de la familia, no sé qué, y en cambio su esposo era el que pues ahorraba, invertía y todo eso, y al final pues ella se quedó sin nada. Entonces, para mí eso fue algo como que pues muy importante porque tiene razón, creo que tiene razón. Y esta otra parte que dice que en todas las clases sociales la abnegación y el trabajo se consideran las máximas virtudes femeninas. El espíritu de sacrificio es una cuestión de honor. Mientras más sufren por la familia, más orgullosas se sienten. Y eso, pues, no, o sea, no cabe en mi cabeza, de verdad. O sea, una mujer es mejor madre mientras más sacrificada sea, mientras mejor atiendas a tus hijos, mejor atiendas a tu esposo. Y yo tengo un conflicto muy serio con eso. Entonces, para mí, Isabel Allende es una referente del feminismo y pues quieren aportar algo en esa parte. Bueno, creo yo es pionera, pero como todo va evolucionando. Y este libro se escribió en el 83, Paula. Paula en el 94. En el 94, tienes razón. En el 94, y ella refiere a lo mejor lo que alcanza
ella a percibir, ¿no? Que bueno, es un feminismo, pero a lo mejor, digamos, en pañales está empezando a haber una liberación. Entonces, creo que como todos los movimientos sociales, tienen que pasar una evolución. Y a lo mejor lo que nosotros en ese momento, porque a mí también me llamaba la atención que decía, eh, eh, cómo a pesar de que ella trabajaba y demás, pues seguía siendo la encargada de la casa, la encargada de criar a los hijos, aunque tenía ayuda de la abuela Hilda, de la gran y demás, pero ella era la encargada, no compartía esas responsabilidades con el esposo, porque el esposo al final de cuentas era el proveedor. Aunque ella trabajara, muchas veces el trabajo era no remunerado, sino simplemente porque a ella le gustaba y empezaba a hacer obras de teatro y demás. Pero creo yo que es como el inicio, definitivamente tiene que cursar una evolución y lo que a lo mejor ahorita, en ese entonces, a nosotros nos causaría esa, pues no sé, ese escozor de que realmente no es un feminismo, en su momento lo era, ¿no? Ujú. Ahí voy yo, que pues, es un tema peligroso porque a ver, un hombre hablando de feminismo, pues bueno. Se vale, o sea, Fíjate que, o sea, no le voy a llamar feminismo porque quizás en ese tiempo, pues todavía no se manejaba con tanta facilidad para acá, para América, el movimiento del feminismo, ¿no? Y yo mismo, pues como que tengo mis conflictos con el movimiento como tal del feminismo, que no viene al caso el debate ahorita, no voy a hacer cosas que me linchen. Pero me llama muchísimo la atención, a mí me gusta mucho. Exactamente, pues, y comparto con ustedes el criterio, ¿no? De cómo Isabel Allende, a través de esta obra de Paula, comienza ya a poner sobre la mesa, ¿no? La desigualdad que existía o que incluso todavía en algunos lugares existe entre el hombre y la mujer, ¿no? Desde acceso y derechos a privilegios o a cosas, pues, que deben ser derechos universales, hasta cosas tan simples como poder hablar sobre un tema como, porque sí recuerdan que Paula hizo una maestría en algo sexual, no sé, en un sexual, ¿no? Y cómo ella se sentía cómoda entrando en una sex shop o hablando en la columna que escribía, ¿no? Para ganarse la vida y que luego se hizo más complicado el tema porque hablaba sobre temas de sexualidad en una revista de circulación nacional y cómo era tachada, ¿no? Porque una mujer hablando sobre eso, pues, oye, qué mal, ¿no? Qué mal se veía o qué mal se señalaba. Sin embargo, Paula no deja de marcar a lo largo de toda su obra figuras masculinas, ¿no? Hombres que para ella significaron muchísimo, ¿no? Y pues me llama mucho la atención, me gusta mucho el equilibrio que logra, desde poner sobre la mesa todos los cuestionamientos en cuanto a los derechos de la mujer, hasta también como darle al hombre, o sea, a los hombres de su vida, a los que ella conoció, tanto los que no valieron para nada la pena, como los que sí significaron mucho para ella, como el abuelo, como el propio Ernesto, a quien ella admiraba muchísimo, como sus hijos hombres, como el mismo Michael, como el mismo papá de sus hijos, ¿no? El tío Ramón, que fue El tío Ramón, que para ella fue, pues, o sea, y cómo ella logra ese equilibrio, a mí vaya, porque en el tema, por eso decía que para mí me coge la corriente el tema de los movimientos, porque podemos llegar a ser demasiado radicales, ¿no? Y paralizarnos un poco, sin embargo, ella logra un equilibrio genial. así es. Bueno, ya entrando a la parte fundamental del libro, ella decía, ¿por qué se tiene que enfermar alguien para enseñar algo? En esta búsqueda incansable de entender por qué, siempre cuando nos pasa algo como perder un ser amado, nos hemos preguntado por qué a él, y bueno, en ocasiones la pregunta es, tal vez es, ¿por qué a él no? ¿O por qué a ella no? ¿O por qué a ti no te puede pasar esto? Entonces creo que ella hizo wow, no sé, una labor con su hija, incluso se convirtió en su misma enfermera para poder cuidarla. Creo que cualquier mamá haría eso. Pero bueno, ¿quieren abordar un poco sobre esto, sobre la enfermedad de Paula, realmente así como lo que ella vivió dentro del hospital?
Hace poco vi una entrevista y llegué a la casa, pues a mí me toca muy de cerca todo el tema de la experiencia de Isabel Allende con Paula, ¿no? Y es imposible no leer ese libro y que la fibra más sensible ahí de tu corazón, por eso yo decía en el grupo, preparen los Kleenex porque cuando vamos a empezar a leer el libro, ¿no? Porque pues Isabel logra llevarte a lo que ella está experimentando y a la vez que va y te cuenta su historia, pues te describe todo el escenario de Paula y la intensidad emocional que implicaba para ella como mamá, que le agarró la noticia así de momento, estaba en medio de una gira, se interpuso y ahí se dedicó completamente hasta que Paula falleció. Pero hace poco le hacían una entrevista, no recuerdo bien en qué canal, hace poco, hace unos meses, y le preguntaban exactamente eso, que qué había significado para ella estar al lado de Paula o cómo ella había vivido, ¿no? Todo ese tránsito de la enfermedad de Paula que duró, pues, no recuerdo bien cuánto, pero un año, pero no fue cuestión de unas semanas, o sea, fue mucho tiempo viviendo a una persona amada en coma y con esperanzas de que sí se va a poner bien o no se va a poner bien, o sí se va o no se va. Y a ella le preguntaban que cómo había sido eso, ¿no? Y ella decía que todo el tiempo que estuvo al lado de Paula fue como una noche oscura, larga y fría, que es como ella lo puede escribir, ¿no? Y cuando ves toda la intensidad emocional que implicaría, ¿no? Algo como eso, ¿no? Porque incluso ya después que lo intentaron todo y finalmente la decían trasladar a Estados Unidos, ella recorrió todas las distancias que le pudieran dar un ápice de esperanza para que su hija volviera, ¿no? Hasta que tuvo que definitivamente dejarla ir y saber que no, o sea, que se tenía que despedir. Pero a mí me llama mucho la atención ese término que ella usa, ¿no? Una noche oscura, larga y fría, donde ella no podía pensar, ella solo se daba el lujo de sentir y recordar, porque el presente le era demasiado doloroso. Y yo dije, wow, yo siento que nada es mejor que eso, ¿no? Así es, y incluso escribe sobre la muerte esto, que dice que en la dimensión del cosmos y en el trayecto de la historia somos insignificantes. Después de nuestra muerte todo sigue igual, como si jamás hubiéramos existido. Y lo que rescataba mucho de su hija era que decía que ella, a donde quiera que iba, sembraba semillas, ¿sí? Y dejaba amigos, dejaba amores. Entonces creo que de eso se trata la vida, porque cuando te vas, o sea, te van a extrañar, te van a amar y todo, pero la vida va a seguir. Y pues, para bien o para mal, así es. Y esta parte también me encantó, que ella relata y habla mucho sobre el acto médico, sobre los hospitales, sobre cómo una persona pierde el sentido de identidad cuando se hospitaliza, y también habla sobre el proceso de enfermedad. Describe la actitud de los médicos, incluso en el primer pase de visita, o cuando iban a hacerle pruebas y que la trataban como ella estaba prácticamente pues inconsciente y así, pues la tocaban, le hacían pruebas y todo, como si ella no estuviera viva o como si no los escuchara incluso lo que ellos decían, y en realidad pues no puedes estar 100% seguro de que esa persona no te está escuchando. Y ella relata la frialdad en ocasiones o la falta de sensibilidad al momento de dar una noticia o platicar con ella sobre la evolución de su hija. Entonces, creo que tiene muchas cosas rescatables y también mucho por aprender, bueno, específicamente nosotros que somos médicos, y ser más empáticos con los familiares de los pacientes, no solamente con el paciente. Porque incluso también refiere, contrapuntea el trato que tiene el especialista en porfiria que ella refiere, que solamente llegaba y hablaba de todos los trastornos metabólicos, pero no, pues no aterrizaba realmente en darle o describir realmente la evolución ¿no? Y el neurólogo que sí llegaba y hablaba un poco más de todas las complicaciones y que si también se la llevaba pronto, la movilizaba estando pues no en condiciones de viajar también. Creo que ahí están como los dos puntos, ¿no? De alguien que puede ser
una eminencia tal vez, pero deshumaniza al paciente y lo ve como la patología, y también la otra persona que puede ser un poquito más, pues más global en todo el tratarlos también como humanos. Me encantaba también en la parte en la que empieza, cuando ya la movilizan, la sacan de terapia intensiva y la llevan a otra área donde está con más pacientes, como seguramente los pacientes que están así con una estancia larga en un hospital, cómo se van empapando de la historia de los vecinos, ¿no? De tanto del paciente como del esposo. Y eso me agradaba mucho porque al final de cuentas en un hospital también eso tiene que ver la empatía entre los mismos familiares de los pacientes que están al lado, y eso debe al final de cuentas ayudar a quien lo está viviendo a lo mejor a procesar un poquito más fácil o con una calidad más humana un proceso patológico tan difícil como lo vivieron ellos. Así es. Hay una parte que me gusta mucho que es cómo describe ella a los hospitales. Dice, el hospital es un gigantesco edificio donde nunca es de noche ni cambia la temperatura. Las rutinas se repiten con majadera precisión. Es el reino del dolor. Aquí se viene a sufrir. Así lo comprendemos todos. Las miserias de la enfermedad nos igualan. No hay ricos ni pobres. Al cruzar este umbral, los privilegios se hacen humo y nos volvemos humildes. Me gustó mucho esa parte. Bueno. A mí me gustó el hecho de que como cuando ya hace el intento con toda la medicina alópata, también se va a buscar esa parte tradicional, o bueno, tú Perlita, como oncóloga lo ves, o sea, los pacientes llega un momento en el que no pierden la esperanza, aunque el médico pues les diga que a lo mejor nada más queda paliar la enfermedad, ellos no pierden la esperanza y buscan como de manera diferentes opciones, ¿no? Y creo que al final de cuentas es lo humano, ¿no? No perder la esperanza. Así es. ¿Quieres agregar algo ahí, Edward, o avanzamos? Te decía, ¿no? Que a mí, pues, todo este tema, pues, a mí me crea mucho que pensar, o sea, revuelve un buen de tormentas, ¿no? Y sobre todas las cosas, pues, ustedes son doctores y lo pueden ver desde el punto de vista de médicos hasta que les toca, ¿no? O sea, ser pacientes o tener a alguien como paciente, ¿no? Normalmente el enfermo es alguien aprensivo, alguien aprensible, ¿no? Alguien que está en ese momento con toda la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Y lo difícil que puede ser para el paciente ser tratado como cama 7, el de la historia clínica 8415, el del, no sé nada de medicina, el del cáncer de, no sé, cervicuterino, o la paciente... Claro. Sin un nombre, sin una identidad, a ver, stop, esto me está pasando a mí, ¿no? Oye, mi mundo fue puesto en pausa, oye, los 3 minutos que me vas a pasar visita, un poquito de empatía, ¿no? Un poquito de sensibilidad si te digo que me duele, un poquito de, si estoy inconsciente, de que no me dejes que mi familiar me vea que me tratas como masa muerta, ¿no? O sea, yo soy más que eso, ¿no? Este es solamente mi envase. Y hablando un poquito sobre el no perder la esperanza, yo creo que el ser humano pues lucha hasta el final. Y aún cuando está muy cansado y ya está dispuesto a rendir, entonces a veces la familia, ¿no? Es la que no cuelga los guantes, como pues es el caso de Isabel Allende, ¿no? Paula ya estaba totalmente pues inconsciente, ella no podía participar ni decidir si sí quería que le siguieran o si sí estaba dispuesta a seguir luchando. Sin embargo, Isabel tuvo que pasar por un proceso larguísimo para ella poder asimilar todo eso, y aun cuando todo el mundo le está diciendo ya no hay más que hacer, ella tuvo que pues, trabajar en ella para poder decir, ok, me rindo, ¿no? Ya vamos a pararle, y vamos, porque a veces pues la familia es la que no... La familia del enfermo, ¿no? Es la que no está dispuesta. Ya el enfermo está diciendo, ya yo quiero descansar, ya a mí déjenme, ya no quiero intentarlo más.
Sin embargo, pues uno es el que se aferra, ¿no? El momento, saber el momento preciso, dónde, cuándo dejarse llevar y decir, ya aquí acabó, pues yo siento que también es, pues, Y de hecho hay algo en medicina que se llama encarnizamiento terapéutico, ¿no? Cuando ya sabes que el paciente, pues médicamente no va a tener una mejoría y aún así nos aferramos, tal vez más que por el paciente, por los familiares, a no dejarlo ir. Pero al final de cuentas, yo creo que también lo vivimos, yo lo noto mucho en los pacientes, aquellos pacientes o los familiares que están apegados a su paciente y que están al pendiente, que no los dejan, que viven la enfermedad, porque la enfermedad es un proceso que no nada más incluye al paciente, sino también el apoyo familiar. Y cuando el apoyo familiar está ahí con ellos, y se saben que no dejaron al paciente solito, pues también es más fácil despedirse en su momento. Y creo que fue lo que le pasó a Isabel Allende, en un momento en el que su corazón y su cerebro ya estaban pues de acuerdo en que tenían que dejarla ir y que era lo mejor para ella, y se pudieron despedir como su familia. Así es, ella, bueno, pues todos, yo sí he sido paciente en un hospital así de internamiento y todo, y es cierto, o sea, pierdes el sentido de identidad porque entregas tu cuerpo a ver qué te van a hacer. Digo, nosotros tenemos ya más conocimiento y estás al pendiente de todo eso, pero las pacientes, por ejemplo, que llegan con trabajo de partos, por poner un ejemplo, o sea, ellas hacen absolutamente todo lo que tú les digas y en ningún momento ellas participan en ese proceso, o sea, en ninguno, de verdad. Y pues qué lamentable. Ahorita que comentaba la doctora sobre tus vecinos de cama, a mí me pasó que me operaron cuando estaba en Cuba, entonces yo ni siquiera les quise avisar a mis papás por no preocuparlos, o sea, yo no tenía a nadie más que a mis compañeros en ese momento y me quedé, pues había momentos en que me quedaba sola, ¿no? Y pues fue una cirugía abdominal y así, entonces a mí me empezó a dar muchísimo dolor, me quería levantar y eso, y los familiares de otro paciente que estaban a un lado fueron los que fueron, me ayudaron y todo. Yo tenía aquí el nudo en la garganta, así como de, porque te sientes vulnerable, estás solo y alguien que ni te conoce va y te ayuda. Entonces, pues sí, o sea, se hace como un tipo en ese momento son tu familia, es quien está y compartes todo con ellos, tu historia, lo que tienes, qué te pasó y así es. Algo que escribió Isabel Allende decía que sobre el médico que estaba tratando a Paula, decía que ese hombre tiene tu vida en sus manos y no confío en él. Entonces, imagínense que un paciente piense eso de ti, porque a lo mejor tú en esos 5 minutos que dedicaste para pasar visita no tuviste la delicadeza de verdad ponerle atención y todo, y se queda con esa impresión y dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. O sea, tan así de importante, aunque corrijas el rumbo después, pero siempre el paciente te va a recordar con esa primera vez que lo trataste como si fuera alguien más, ¿no? Entonces, para mí me deja muchas enseñanzas esta parte. Y bueno, es que es imposible separar todo esto de la parte médica, porque Isabel Allende relata el parto de su nuera, la maternidad, cómo ella lo experimentó, que ella nunca se imaginó que la maternidad era optativa, que ella pensaba que la maternidad tenía que llegar como parte de la vida de todas las mujeres, y se me hizo increíble cómo relató el parto de su nuera e incluso el de ella misma y lo comparaba con la cesárea que había tenido anteriormente. Aborda aparte donde habla sobre violencia obstétrica, entonces digo, wow, esta mujer, tráiganla al hospital para que les explique algo a mis compañeros. ¿Quieren agregar algo sobre eso? Yo creo que ya lo dijiste todo. Me agarré hablando de corrido. Bueno, una cosa que también me gustó mucho que ella decía que lo que experimentó durante el parto, o como ella lo describe, es como el poder de la mujer y la naturaleza en todo su
su esplendor, ¿no? Entonces digo, wow, qué chido y qué miedo al mismo tiempo. Y bueno, ella toca también aspectos sobre la vejez, sobre la mediocridad ¿cómo les diré? Como encontrar cuál es el objetivo en tu vida y no caer en esa cuestión, ¿no? Sobre la vejez ella escribió algo que me gustó mucho porque pues hay muchas personas, sobre todo las mujeres, que nos oponemos al paso del tiempo, ¿no? Y ella escribió sobre eso de, tengo un abanico de arrugas finas en torno a los ojos, como tenues cicatrices de risas y llantos del pasado. O sea, ella está orgullosa de eso y pues creo que tenemos que aprender mucho, sobre todo nosotras. Incluso, bueno, ahí habla sobre la vejez, pero también ella hablaba sobre ser más simples, a lo mejor no materialistas y demás, porque lo decía con Paula, o sea, Paula tenía poca ropa y no era extravagante, no se pintaba y cosas así, y que ella hablaba que lo más importante era lo de adentro, ¿no? De que era lo que se iba a quedar en su momento. Algo que me gustó mucho, digo, no sé si lo vayas a tocar el tema, me gustó mucho, cuando ella escribe que Paula le comentó en algún momento angustiada que no encontraba a Dios, que lo buscaba y no lo encontraba. Entonces también esa parte de espiritualidad también se me hizo, pues fibras importantes, ¿no? Yo creo que más de alguna vez, si son creyentes, más de alguna vez les ha tocado también. Pero lo busco, ¿dónde está? No lo encuentro, ¿no? Entonces eso también me gustó mucho. A mí me encanta, ¿no? Cómo Isabel Allende y lo proyecta un poquito con Paula, pero también pues cuando ves las historias de ella, te das cuenta cuánto valor le da a la sencillez, a vivir sin máscaras, a saber que lo realmente necesario lo traemos por dentro, no tratar de disfrazarnos ni a ponernos trajes o máscaras, ¿no? Para aparentar a alguien que no somos, ¿no? Y cómo ella era consecuente con lo que pensaba al punto de ser arriesgada y valiente para expresarlo, ¿no? Porque es una mujer, pues para mí, que ponía en palabras lo que pensaba, aunque supiera que con eso estaba desenvainando una espada, ¿no? Sobre todo en el tiempo, ¿no? En el que estaba, en la sociedad también que le tocó vivir, ¿no? Pues mis respetos a esta señora. Así es. Uf. ¿Alguien quiere compartir algo sobre lo que escribió? Sobre sus aventuras, sobre caer en la monotonía, sobre lo que pasó. Pues pone sobre la... Y yo creo que eso es, pues ya ahorita decía, una mujer súper valiente, ¿no? Pone sobre la mesa y para mí se me hizo pues bastante fuerte, ¿no? A tal punto que no me atrevo a emitir el criterio. Una mujer que se sintió en la monotonía, se sintió atrapada en un matrimonio que a ella no la llenaba, que ella no la satisfacía, o sea, con un hombre que sí es bueno, que sí es trabajador, que sí, pero es un hombre ausente emocionalmente para mí. Estuvo dispuesta, incluso no solo como mujer, como madre, ¿no? Porque ella dejó su hogar y se fue a perseguir una aventura, ¿no? Se salió detrás de un amor de estos de destapar botella de sidra así súper estruendoso y súper intenso, ¿no? Lo que me deja como enseñanza o como para reflexionar esta historia, más de si sí o no estar dispuestos, es más bien asegurarnos de estar presentes. A veces pensamos, y sobre todo nosotros los hombres, ¿no? Que proveyendo o que siendo buenos papás, estamos presentes emocionalmente en la vida de nuestra pareja, ¿no? Y ser conscientes y asegurarnos de que estamos emocionalmente comprometidos, presentes y que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Y yo digo, hablo como hombre porque obviamente hablo como papá, hablo como esposo, ¿no? A veces la rutina de la vida, porque estoy pensando en este caso, pues que Michael, ¿no? El papá de sus hijos se llamaba, o se llama. Era un hombre con muchísimas ganas, muchísimo trabajo, comprometido, amaba a Isabel,
o sea, incluso estuvo dispuesto porque él llegó a sospechar, antes de que ella se fuera, él llegó a sospechar, sin embargo, él se callaba por el terror que tenía, pues, a perderla, ¿no? Pero creo que me atrevo a decir que fue irresponsable en el estar presente emocionalmente, ¿no? Isabel se fue alejando emocionalmente y pues con tal de no perderla o con tal de no tener un enfrentamiento o con tal de no hacer nada para dañar la relación que ya estaba dañada, pues como que descuidó un poquito, ¿no? Y yo siento que eso es un llamado, y no solo para los hombres, para todos, ¿no? Con nuestra pareja, asegurarnos de que emocionalmente estamos llenando a nuestra pareja. O sea, no estamos obligados a hacer más allá de lo que nosotros queramos hacer, pero pero cuidar esa parte de nuestras parejas, pues yo siento que puede ser una vacuna contra la infidelidad. Yo creo también que aquí es importante que la cara tiene dos lados, ¿no? La moneda tiene dos lados. Sí, había una ausencia emocional de parte de Michael y ella describe que ella se sentía culpable y que hasta la fecha ella se sabe culpable de su separación. Yo estaba leyendo pues una como descripción de Isabel Allende y refieren que Isabel Allende, su primer divorcio es secundario a la ausencia que ella tenía así lo refieren en alguna página, que su divorcio es secundario a la fama que tuvo el libro de La Casa de los Espíritus, tuvo que viajar mucho en gira por ese libro y que eso los hace una fractura entre ellos y se divorcia, pero la verdad es que al menos lo que describe ella en el libro es que esta fractura se dio desde la primera vez que se separaron, que él se fue a la selva y ella se quedó en su casa. En Caracas. Desde ahí hubo una fractura. Él estaba ausente emocionalmente, pero ella tampoco tuvo ese diálogo de decir, sabes que las cosas no están bien o me voy para allá a ver cómo le hacemos o vente y aquí buscas, o sea, no hubo un diálogo y eso terminó fracturando por completamente la relación y ella buscando llenar otra vez ese vacío con amores pasajeros hasta que llegó uno que lo movió más el tapete y se fue, ¿no? Cuando regresa y él le dice, vente, nos olvidamos de todo esto y no se vuelve a mencionar nada, ni con los hijos, ni con él, o sea, creo yo que en alguien que no esperaría, porque tiene una facilidad de palabra, o sea, escribe precioso, no esperaría yo que sea tan hermética en ciertas cosas de platicarlos con su propia familia. Pero al final de cuentas eso terminó en un divorcio. Y no nada más tuvo un divorcio. Ella de eso no he leído más, pero también de Willy se divorció después de creo que 25, 27 años de estar juntos, también se divorciaron, porque en alguna vez escuché o leí que ella decía que le habían criticado que cómo se iba a divorciar después de los 70. Ella decía, pues yo después de los 70 todavía busco el amor, ¿no? Entonces, creo yo que debemos de tomar de enseñanza dos cosas, el estar presentes y el diálogo, siempre el diálogo. La comunicación debe ser básica. No, y aparte, se va a casar o ya se casó una tercera vez, ¿eh? Como de a los 75 años. Se acaba de casar hace poco. Entonces, ella escribe en algún lado que siempre estamos como que en busca del amor, o sea, como que no recuerdo bien qué palabra o qué frase usaba, pero así es, o sea, que lo vas a encontrar y lo vas a perder y lo vas a volver a encontrar y tal vez lo vuelves a perder, o sea, las cosas no tienen que ser como que tan así, tan radicales, pues la radicalidad nunca es buena. Y yo creo que si tal vez no se necesita valor para engañar o para mentir, pero yo creo que sí se necesita valor para saber cuándo ya no y para terminar con una relación, porque aquí el Michael fue el que así como de, me hago de la vista gorda y no pasa nada y así, pero al final ella fue la que terminó esa relación y, y pues sí, o sea, habla de que es valiente, ¿sí? Es valiente y pues sí,
como dice la otra Aide, o sea, hay que dialogar y hay que saber cuándo no también. Y bueno, que a lo mejor esa vida con tantos tropiezos y demás, pues le han dado las experiencias y muchas veces hasta los protagonistas de sus siguientes historias y demás, ¿no? Entonces, esa vida a lo mejor para nosotros un poquito con tropiezos, para ella ha sido lo que, pues no sé, excelente su vida, ¿no? Porque al final de cuentas ella dice, de eso se trata la vida, nos enamoramos una vez y se acaba el amor y nos volvemos a enamorar y se vuelve a acabar el amor, pero bueno, también debe no sé, yo creo que ya cada quien a lo mejor ahí tomará lo que quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy pues me quedo, bueno, sí, el amor puede ser pasajero, pero también está en uno cultivarlo a diario como una florecita, Claro. echarle. Entonces, ahí habrá cada quien que se quede con lo que le funcione. Encontré el párrafo donde decía, tal vez estamos en el mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo. Una y otra vez, con cada amor volvemos a nacer y con cada amor que termina se nos abre una herida. Estoy llena de orgullosas cicatrices. Está muy padre. Y bueno, Sí. ya casi terminamos. Creo que en su libro también aborda aspectos del racismo cuando ella se va a estudiar y que casi pierde la beca por esta cuestión, ¿no? O sea, lo describe en el libro en esa ocasión y luego lo describe cuando está en Estados Unidos, que dice que no importa el color, aunque ella y su familia son como blancos, pues, que ahí no son blancos, o sea, ahí son latinos y ocupaban la escala más baja en la sociedad. Entonces creo que también ella aborda muy bien eso. De hecho, perdón, ¿Eh? te interrumpí. No, adelante. Creo que esos dos temas, ¿no? Por ser Isabel del mundo, porque ya vemos, o sea, es Isabel mundial, yo creo, ¿no? Por todo lo que se movió, por todo lo que le tocó viajar, incluso hasta la fecha, ¿no? Son dos temas que todavía siguen siendo muy sensibles para ella, sobre todo el tema de la migración. Es una mujer que su familia, pues hasta cierto punto llegó un momento que estaban dispersos por todo el mundo, ¿no? Entre Chile, entre Venezuela, entre pues Estados Unidos, incluso cuando le toca a Paula, ya ven, empiezan a llegar gente, o sea, cuando pasa lo de Paula, empieza a llegar gente a Europa de todos, ¿no? Y todavía hasta la fecha, Isabel, si leemos hasta la fecha, es representante de latinos en Estados Unidos, a pesar de ser una mujer que podemos decir ya está prácticamente americanizada, ¿no? O sea, con todos los logros, las condecoraciones, con todo el reconocimiento no solo dentro de la comunidad latina, cómo ella sigue identificándose con los problemas o sea, que nos aquejan a los latinos y se sigue identificando como latina, ¿no? Y cómo alza su voz para defender, ¿no? Los derechos y para plantear las problemáticas de los latinos. Yo creo que esa es una lección de no olvidar de dónde venimos, ¿no? De no olvidar de dónde salimos y quiénes en realidad somos. Y afianzar nuestra identidad, no por el lugar y el momento en el que estamos, sino por quiénes somos realmente. Para mí eso es una enseñanza, pues, a destacar. Y hablaba como en ese tiempo la migración de toda Sudamérica o América Latina estaba en muchos de los países y que eran los sudacos, ¿no? Como el racismo estaba presente a todas estas personas que sí se les había abierto las puertas a lo mejor en otras naciones, pero seguían sufriendo este racismo. Y que yo creo que eso todavía lo vivimos día a día, ¿no? Así es, dice que todos hemos sido migrantes alguna vez en nuestra vida y eso, las experiencias que ella recogió de todos esos lugares, pues es lo que la hacen ser lo que es el día de hoy. También escribió que el entorno geográfico determina el carácter y pues en parte sí, tiene mucha razón. Y pues creo que terminamos por esta ocasión. No sé si alguien quiera
compartir algo más sobre el libro, alguna frase o quieran comentar qué les pareció ya en general la reunión. Pues Bueno, ay, no, te cedo. ay, gracias. A mí me encantó la reunión, en la primera reunión que comparto con ustedes. Me encantó es compartir sus diferentes visiones. Y hay una frase que me gustó mucho. Dice, ahora tengo una visión más modesta y espero simplemente que si en una de las curvas del camino vuelvo a encontrarlo, al menos pueda reconocerlo. Y me encantó esa frase porque toda la gente que en algún momento fue parte de nuestra vida, digo, si en algún momento en las curvas del camino no la encontramos, ojalá nos podamos reconocer. Qué bonito. Oh, sí. Qué bonito. Para mí siempre es una oportunidad excelente el poder, pues, primero un libro, compartir con otros. Y segundo, si es un libro que amas, de una autora que amas, pues el lujazo es doble. Y yo creo que, pues, Isabel, la novela de Paula, o la Paula de Isabel Allende, para nosotros siempre va a ser una enseñanza de sensibilidad, una enseñanza de resiliencia, de que qué nos pasa y qué hacemos con lo que nos pasa y en qué nosotros, que nosotros somos responsables de lo que convertimos nuestras experiencias de vida y cómo eso nos puede servir luego para marcarle el camino a otros, ¿no? Para alumbrar un poquito con esa luz de la que nos llenamos, porque aún de los momentos más oscuros, pues también nos llenamos de un poquito de luz para compartir con otros. Y yo creo que eso es algo que Paula nos deja como enseñanza, ¿no? Luchar hasta el final, no dejarnos avasallar o superar por muy difícil que sean las circunstancias, y que todo nuestro bagaje, todo nuestro background, pues por algo fue permitido, por algo está ahí y de alguna manera pues ha influido en quiénes somos nosotros y es parte de nuestra identidad. Te agradezco infinitamente, Perlita, por coordinar todo este grupo y ayudarnos a pensar y a disfrutar de buena lectura. Ay, no, gracias a ustedes por estar aquí. A mí este libro se me hace también como una invitación a que escribamos nuestras propias memorias, porque lo que ella decía, lo que no escribo se borra con el tiempo. Y la escritura, bueno, yo lo he intentado, al menos escribir alguna cosa sobre mí, y es cierto, o sea, estás escribiendo y te vas acordando de más cosas, y es una actividad pues difícil al inicio, pero muy enriquecedora para tu propia vida. Y creo que Isabel Allende, el hecho de que todo lo escribía en cartas y se las mandaba a su mamá y todo, o sea, fue escribiendo ella su propia historia y dejándola plasmada. Creo que al final ya no fue tan difícil irse a esas cartas para volver a contárnoslo. Y pues nada, me encantó este libro. Yo espero seguir leyendo más sobre ella, sobre sus otras, sobre todo los últimos que me llaman mucho la atención, pero bueno, lástima que no estuvo aquí Richie, que fue el que hizo la proposición de este libro, pero wow, me súper encantó. Al igual que el pasado, este también me encantó. Compártanos tus memorias, por favor. Ay, no, son muy poquitas, muy poquitas. Por ahí vas a salir, Edward. Y ya me dio susto, gracias. No, agárrate. Ya me dio susto, gracias, Berlita. Ya sé. Gusto conocerte, Aide. Igualmente, Edward. Pues estamos en contacto, nos vemos para la siguiente reunión. Ok, vamos a tomar nuestra fotito del recuerdo para el grupito. Listo. Muy bien, pues un gusto y qué bonita noche pasé. Y vamos a continuar con el libro de Rayuela, de Cortázar, porque yo creo que nos vamos a saltar uno, porque ya vamos un poquito atrasados. Entonces, después por el grupo definimos cuándo será la próxima reunión, ¿de acuerdo? Excelente, gracias, Perlita. Bueno, Buenas noches. chao. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.